Mi hijo Michael me envió un mensaje de texto felicitándome por mi cumpleaños con 3 días de retraso y preguntándome por qué no se lo había recordado. Esa misma tarde le bloqueé el acceso al fondo fiduciario familiar. A medianoche me había llamado 47 veces suplicándome que contestara el teléfono. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo estás viendo. Déjame contarte cómo llegamos a este punto, porque el diablo está en los detalles. Y querida, este diablo muerde fuerte. 3 meses antes, yo era lo que se podría llamar una madre devota. No, mejor dicho, era un felpudo con una chequera. A mis 68 años, llevaba tanto tiempo haciendo de cajero automático para mis hijos adultos que había olvidado lo que era decir que no. Mi difunto marido, Robert, nos dejó muy acomodados cuando falleció hace 5 años. Tan acomodados que nuestro hijo, Michael, y su esposa, Nora, pudieron permitirse la casa de sus sueños en Surrey, los gastos de la escuela privada de sus hijos y la adicción a las compras de Nora. Yo vivía tranquilamente en mi piso de Kensington, el mismo que Robert y yo habíamos compartido durante 30 años. Todos los domingos conducía hasta Surrey para la cena familiar. Cada vez que había vacaciones extendía otro cheque. Cada cumpleaños, boda o graduación, abría mi monedero sin preguntar. Pensaba que estaba siendo generosa. Resulta que estaba siendo estúpida. Las señales de advertencia llevaban meses ahí. Michael dejó de llamarme a menos que necesitara algo. Nora apenas me miraba a los ojos durante nuestras visitas, demasiado ocupada mirando su teléfono o coordinando con los contratistas la última reforma de su casa. Mis nietos, Emma y Jake, de 12 y 14 años respectivamente, habían sido educados pero distantes, tratándome como una obligación más que como familia. Pero decidí ignorarlo todo porque creía en la lealtad familiar. Creía que el amor significaba sacrificio. Creía que si daba lo suficiente, hacía lo suficiente, me apreciarían. Qué tonta fui. El día antes de mi cumpleaños, fui a comprar los ingredientes para hacer el pastel de chocolate favorito de Michael, el mismo que le había hecho cada año desde que tenía 5 años. Pasé 2 horas en la cocina, con mis manos artríticas luchando con el bol para mezclar, pero decidida a crear algo especial, algo que le recordara lo mucho que su madre lo quería. Le envié un mensaje de texto esa mañana, un mensaje sencillo. El pastel está listo para cuando quieras pasar por aquí. No hubo respuesta. Esperé todo el día. Cada vez que pasaba un coche por la calle, miraba a través de las cortinas con la esperanza de ver su Mercedes plateado aparcando. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón daba un salto, pensando que era él llamando para disculparse por llegar tarde. Pero las horas pasaban. La mañana se convirtió en tarde, la tarde se convirtió en noche y la noche se convirtió en otra noche de insomnio. El pastel de chocolate permaneció intacto en la encimera de mi cocina durante 3 días, envejeciendo como mi esperanza. Al cuarto día, lo tiré a la basura, luchando por contener las lágrimas mientras echaba la receta favorita de Robert al cubo. Fue entonces cuando la realidad me golpeó como un camión. Mi propio hijo se había olvidado de mi cumpleaños. No se había retrasado ni pospuesto, se había olvidado por completo. Había pasado décadas anteponiendo las necesidades de los demás a las mías. Cuando Michael se divorció de su primera esposa, le ayudé con los gastos legales. Cuando se volvió a casar con Nora, pagué su luna de miel en Santorini. Cuando no pudieron pagar la entrada de su casa, les extendí un cheque por 200,000 libras sin pestañear. Y así me lo agradecieron.
Silencio radiofónico en el único día que debería haber importado. Me estaba sirviendo una segunda taza de té cuando mi teléfono finalmente vibró. El nombre de Michael apareció en la pantalla y, por un momento, mi traicionero corazón se llenó de esperanza. Hola, mamá. Feliz cumpleaños. Siento llegar unos días tarde. Deberías habérmelo recordado. Debería habérselo recordado. Como si fuera mi responsabilidad asegurarme de que mi propio hijo recordara el día en que le di a luz. Me quedé mirando ese mensaje durante 10 minutos, leyéndolo una y otra vez, sintiendo cómo algo frío y duro se instalaba en mi pecho, donde antes había calor. ¿Debería habérselo recordado? Como si fuera una conocida cualquiera, en lugar de la mujer que lo había llevado en su vientre durante 9 meses, que había caminado con él durante las noches de cólicos, que había tenido 2 trabajos para pagarle la universidad. Mis dedos se posaron sobre el teclado. La antigua Dorothy habría respondido con amabilidad. Oh, no te preocupes, cariño. Estas cosas pasan. La antigua Dorothy habría buscado excusas para él. Probablemente lo habría invitado a cenar para compensar su descuido. Pero la antigua Dorothy había muerto en algún momento entre tirar ese pastel de cumpleaños y leer su patética falta de disculpa. En lugar de eso, llamé a mi abogado. Dorothy, James Richardson había sido nuestro abogado de confianza durante 15 años. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Necesito hacer algunos cambios en los acuerdos del fideicomiso familiar, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. ¿En cuánto tiempo puedes reestructurar las distribuciones? Hubo una pausa. James sabía lo de los pagos mensuales a la familia de Michael. Él había ayudado a establecer las órdenes permanentes cuando Robert murió. ¿Puedo preguntarle qué le ha llevado a tomar esta decisión? Casi me echo a reír. ¿Qué me ha llevado a ello? 20 años de darme por sentada, un cumpleaños olvidado como la basura de ayer, un mensaje de texto que me trataba como un inconveniente. Digamos que he cambiado de perspectiva sobre las obligaciones familiares. James trabajó más rápido de lo que esperaba. Para el martes por la tarde, todos los pagos automáticos a las cuentas de Michael habían sido suspendidos. La transferencia mensual que cubría su hipoteca, los pagos del coche y las tarjetas de crédito de Nora simplemente dejó de fluir. No se lo dije. ¿Por qué iba a hacerlo? Nunca me habían preguntado de dónde venía el dinero. Nunca me habían preguntado si podía permitirme su estilo de vida. Nunca me habían dado las gracias por financiar su sueño británico. En lugar de eso, esperé. Y, ¿sabes qué? La espera fue casi agradable. Por primera vez en años, sentí que tenía las cartas en la mano en lugar de estar constantemente pasando. Tardó exactamente 6 días. Estaba leyendo en mi sillón favorito, disfrutando de una taza de Earl Grey y del bendito silencio de mis propios pensamientos, cuando mi teléfono empezó a sonar. El nombre de Michael apareció en la pantalla. Dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a llamar inmediatamente y luego otra vez. A la cuarta llamada, me divertía de verdad. ¿Dónde estaba toda esa urgencia cuando se trataba de recordar mi cumpleaños? La quinta llamada vino acompañada de un mensaje de texto. Mamá, por favor, contesta. ¿Ha habido algún tipo de error con el banco? ¿Error? Así es como lo llamó. Cuando el tren de la bonanza finalmente descarriló. Me serví una copa de vino y me recosté en mi silla. Dejé que sudara un poco. Dios sabe que yo había sudado mucho a lo largo de los años, preguntándome si estaba haciendo lo suficiente, dando lo suficiente, siendo lo suficiente para unos hijos a los que no les importaba recordar cuándo había nacido.
Las llamadas seguían llegando, 7, 8, 9, cada una más frenética que la anterior. Cuando me acosté esa noche, Michael había llamado 23 veces. Nora había llamado 6. Habían dejado un total de 14 mensajes de voz, cada uno más angustiado que el anterior. Los primeros habían sido confusos. Mamá, creo que ha habido un error bancario. ¿Puedes llamarme? En el séptimo mensaje, la confusión se había convertido en preocupación. Mamá, por favor, llámanos. El pago de la hipoteca ha sido rechazado y tenemos que averiguar qué ha pasado. En el 12º mensaje, la preocupación se había convertido en pánico. Dorothy, soy Nora. Tenemos que hablar ahora mismo. El último mensaje, dejado a las 11:47 de la noche, era pura desesperación. La voz de Michael estaba tensa, agotada. Mamá, sé que estás enfadada por lo del cumpleaños. Lo siento, ¿vale? Pero esto ya no tiene gracia. Por favor, llámame. Necesitamos ese dinero. Necesitamos ese dinero. No te echamos de menos o estamos preocupados por ti o te queremos, solo necesitamos ese dinero. Perfecto. Después de todos estos años, por fin me había dicho la verdad sobre lo que significaba para ellos. Apagué el teléfono y dormí mejor que en meses. A la mañana siguiente tuve una nueva experiencia. El sonido de alguien golpeando la puerta de mi piso a las 7:30 de la mañana. Me tomé mi tiempo para vestirme, elegí un cómodo jersey de cachemira y mis perlas favoritas. Si Michael y Nora querían tener esta conversación, iba a parecer digna mientras la mantuvimos. A través de la mirilla pude verlos a ambos de pie en el pasillo, con aspecto agobiado y desesperado. Michael daba vueltas, pasándose las manos por el pelo. Nora estaba rígida, agarrando su bolso de diseño como si fuera un arma. Abrí la puerta con una sonrisa. Buenos días, queridos. ¿Qué os trae por aquí tan temprano? Michael me empujó para entrar en el piso, seguido de Nora con cara de pocos amigos. Mamá, ¿qué demonios está pasando?, exigió Michael. El banco dice que se han bloqueado todas las transferencias de tus cuentas. Nos han rechazado el pago de la hipoteca, el pago del coche y las tarjetas de crédito de Nora. Cerré la puerta y me volví hacia ellos. Ambos parecían aterrados, abrumados, como niños que de repente descubrían que el mundo no giraba a su alrededor. ¿Quieren un té?, les pregunté amablemente. No queremos té, espetó Nora. Queremos saber por qué nos has cortado el dinero sin avisar. Nuestro dinero. Qué interesante que Nora pensara que el dinero que yo había ganado, heredado y administrado, era de alguna manera suyo por derecho. Fui a la cocina y empecé a preparar el té de todos modos, tomándome mi tiempo con la tetera y las hojas de té, que me vieran moverme a mi propio ritmo por una vez. Últimamente he estado pensando, dije en tono conversacional, en la dinámica familiar, la responsabilidad financiera, la cortesía humana básica. Ya sabes, cosas como recordar fechas importantes. Michael tuvo la delicadeza de parecer incómodo. Mamá, si esto es por tu cumpleaños... Oh, es mucho más que eso, le interrumpí volviéndome hacia ellos. Tu cumpleaños fue solo la gota que colmó el vaso. ¿Sabéis cuánto tiempo hace que ninguno de los dos me pregunta cómo estoy? ¿Cómo me siento? Si necesito algo. Me miraron sin comprender. Te lo diré, continué. 14 meses. 14 meses desde que alguno de vosotros me trató como a una persona en lugar de como a una cuenta bancaria. Nora dio un paso adelante, con el rostro enrojecido por la ira. Eso no es justo. Te invitamos a las cenas familiares. Me invitáis a cenas en las que me ignoráis,
mientras discutís las reformas que yo pago, las vacaciones que yo financio y los colegios privados que yo subvenciono. No soy una invitada en esas cenas, Nora. Soy el entretenimiento, la vieja tonta que toleráis porque firma los cheques. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Michael se sentó pesadamente en mi sofá, perdiendo las ganas de pelear cuando se dio cuenta de que no estaba fanfarroneando. «Mamá», dijo en voz baja, «sé que últimamente no hemos sido muy atentos, pero ¿cortarnos por completo? Eso es extremo. Extremo. Viniendo de alguien que se olvidó del cumpleaños de su madre y luego la culpó por no recordárselo. ¿Es extremo, Michael?» Me acerqué a mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado. Déjame ponerte esto en perspectiva. En los 5 años transcurridos desde la muerte de tu padre, le he dado a tu familia 847,000 libras solo en pagos directos. Eso sin contar los regalos, las vacaciones, las ocasiones especiales o el depósito de la casa. Solo los pagos mensuales de manutención, casi 1,000,000 de libras en transferencias bancarias. Nora palideció. No creo que lo hubiera calculado nunca. A cambio, continué, me has visitado exactamente 32 veces. Eso supone aproximadamente 26,000 libras por visita. He asistido a 14 eventos familiares en los que me han tratado como una obligación. Eso supone unas 60,000 libras por evento en el que me han hecho sentir que no era bienvenido. Michael abrió la boca para protestar, pero levanté la mano. No he terminado. Me has llamado para preguntarme por mi salud o mi bienestar exactamente 7 veces en 5 años. 7 veces, Michael. Pero me has llamado para pedirme dinero 43 veces. Las cifras flotaban en el aire como una acusación, porque eso es exactamente lo que eran. El acuerdo financiero que teníamos se basaba en el amor familiar y el respeto mutuo, dije con calma. Cuando dejaste de darme amor y respeto, dejé de darte dinero. Es simple economía. Nora recuperó la voz. No puedes abandonar a tu familia solo porque te han herido los sentimientos. La miré, a esta mujer que nunca había trabajado un solo día desde que se casó con mi hijo, que se había gastado mi dinero en bolsos de diseño sin apenas reconocer mi existencia. No estoy abandonando a nadie, Nora. Simplemente exijo la misma cortesía que siempre te he mostrado. Reconocimiento, agradecimiento, decencia humana básica. Si eso es pedir demasiado, entonces quizás debamos replantearnos lo que significa la familia. Michael se inclinó hacia adelante, con la voz adquiriendo el tono persuasivo que usaba de niño cuando quería algo. Mamá, podemos hacerlo mejor. Podemos llamar más, visitaros más, pero necesitamos ese dinero. La casa, los colegios de los niños, todo depende de ello. Todo lo que habéis construido depende de mi generosidad, le corregí. Y la generosidad requiere gratitud, no derecho. Me levanté y me alicé el jersey. Voy a hacerles una propuesta a los dos. Me acerqué a la ventana y miré la bulliciosa calle que se extendía debajo. Desde allí arriba, la gente parecía hormigas correteando con sus pequeños y urgentes propósitos. Muy parecido a lo que mi hijo y mi nuera estaban a punto de hacer. Esta es mi oferta, dije, volviéndome hacia ellos. Tenéis 30 días para demostrarme que soy más que una simple fuente de financiación para esta familia, no con llamadas desesperadas o visitas angustiosas, sino con un interés genuino por mi vida como persona. Michael y Nora intercambiaron miradas y pude ver el cálculo en sus ojos. Ya estaban elaborando estrategias, pensando cómo manipularme para que volviera a abrir mi chequera.
¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Nora con cautela. Significa tratarme como a una más de la familia, en lugar de como a un cajero automático. Significa recordar fechas importantes sin que se os tenga que recordar. Significa preguntarme por mi día, mi salud, mis intereses, mis sentimientos. Significa incluirme en las conversaciones, en lugar de hablar a mi alrededor. Significa mostrar un respeto básico por la mujer que ha estado subvencionando vuestro estilo de vida. Me senté de nuevo, disfrutando de que, por una vez, prestaran atención a cada una de mis palabras. Si después de 30 días me siento valorada como persona y no solo como proveedora, podemos hablar de reanudar cierto nivel de apoyo financiero. No el acuerdo de cheque en blanco del que habéis disfrutado, sino algo más razonable. El rostro de Michael se iluminó con esperanza. Podemos hacerlo, mamá. Por supuesto. Pero, continué levantando un dedo, si detecto el más mínimo indicio de manipulación, si esto me parece una actuación diseñada para que vuelva a fluir mi dinero, la oferta se retirará de forma permanente. Y me refiero a permanente. La máscara de compostura de Nora se estaba desvaneciendo. ¿Qué se supone que debemos hacer mientras tanto? Tenemos que pagar la hipoteca, el coche, las cuotas escolares de los niños. Lo mismo que hacen millones de familias, respondí amablemente. Lo resolveréis. Michael gana un sueldo decente. Tú podrías buscar trabajo. Podríais mudaros a una casa más pequeña, cambiar de colegio, vender uno de los coches. Ya sabes, todas las cosas que hace la gente cuando vive dentro de sus posibilidades. La palabra trabajo parecía causarle un dolor físico a Nora. Se había casado con Michael nada más salir de la universidad y nunca había trabajado. La idea de tener un empleo real le resultaba aparentemente aterradora. «Estás siendo increíblemente cruel», susurró. ¿Lo soy? ¿O estoy siendo finalmente sincera sobre en qué se ha convertido esta relación? Me levanté de nuevo, indicando que nuestra reunión había terminado. 30 días, repetí, a partir de ahora. Y recuerda, he tenido 5 años para perfeccionar el arte de detectar las emociones genuinas frente a las actuaciones calculadas. No insultes mi inteligencia intentando fingir. Se marcharon sin decir nada más, Nora prácticamente temblando de rabia y Michael con aspecto atónito y perdido. Cuando se hubieron ido, me serví esa copa de vino que tanto había esperado y me recosté en mi silla. Los siguientes 30 días iban a ser muy interesantes. Las llamadas telefónicas comenzaron al día siguiente. Esta vez no eran exigencias frenéticas, sino actuaciones cuidadosamente elaboradas que habrían impresionado a los directores del West End. Hola, mamá. Solo llamo para ver cómo te encuentras hoy. La voz de Michael era dulce como el azúcar a través del auricular. Me he dado cuenta de que nunca te preguntamos lo suficiente por tu salud. Estaba en la cocina preparando el almuerzo y casi me echó a reír. En 5 años, este hombre nunca me había llamado para preguntarme por mi salud, a menos que fuera para charlar un rato antes de pedirme dinero. Estoy bien, Michael. Qué detalle por tu parte preguntar. Genial. Oye, estaba pensando que quizá podríamos almorzar juntos esta semana, solo nosotros dos, como en los viejos tiempos. ¿Los viejos tiempos? ¿Cuándo habíamos quedado para comer juntos con regularidad? No recordaba ni una sola ocasión en la que Michael hubiera sugerido que pasáramos tiempo juntos sin Nora o los niños como intermediarios. Suena estupendo, dije, curiosa por ver hasta dónde llegarían con esta farsa. Perfecto. Ah, y mamá,
He estado pensando en lo que dijiste ayer sobre que no te apreciamos lo suficiente. Tienes toda la razón. Hemos sido unos familiares terribles. El guión era casi insultante por su transparencia, pero le seguí el juego. Te agradezco que digas eso, querido. Después de colgar, miré mi reloj. 47 minutos después, Emma llamó. Mi nieta de 14 años nunca había iniciado una conversación telefónica conmigo en su vida. Nuestras interacciones se limitaban a respuestas educadas cuando le hacía preguntas directas durante las cenas familiares. Hola, abuela Dorothy. Solo quería llamarte para contarte cómo me ha ido el día en el colegio. Las palabras sonaban ensayadas, como si las estuviera leyendo de unas tarjetas. Pobre niña. Era obvio que sus padres le habían enseñado lo que tenía que decir. ¡Qué maravilla, Emma! Cuéntame todo. Empezó a contarme con todo detalle sus clases, sus amigos, sus profesores. Todo era genial y increíble, y estaba deseando compartirlo todo con su querida abuela. La verdad es que me partió el corazón. No porque estuviera mintiendo, sino porque esa conversación forzada revelaba lo poco que nos conocíamos. Sus padres habían convertido a su propia hija en un arma, en un peón, en su desesperado juego. Cuando terminó su actuación, le dije con delicadeza: Emma, cariño, no tienes por qué hacer esto. ¿Hacer qué, abuela? Fingir que te interesa hablar conmigo porque tus padres te han dicho que me llames. Se hizo el silencio al otro lado del teléfono. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, más sincera. Papá dijo que estabas enfadada con nosotros, que quizá dejarías de ser nuestra abuela si no nos esforzábamos más. Esos cabrones. Habían aterrorizado a sus propios hijos para manipularme. Emma, escúchame con atención. Siempre seré tu abuela, pase lo que pase entre tus padres y yo. Eso nunca cambiará. ¿Lo entiendes? Sí, abuela. Bien. Ahora, ¿de verdad quieres hablar conmigo o prefieres ir a hacer lo que hacen los chicos de 14 años cuando no les obligan a llamar a sus abuelas? Ella se rió y por primera vez sonó como ella misma. ¿Puedo irme? Tengo que repasar. Por supuesto que puedes irte. Te quiero, Emma. Yo también te quiero, abuela. La manipulación había comenzado oficialmente. El quinto día llegaron las flores. Un enorme ramo de rosas blancas y lirios llegó a mi puerta con una tarjeta que decía: Siempre pensamos en ti. Con cariño, Michael y Nora. Nunca antes había recibido flores de ellos. Ni por mi cumpleaños, ni por el Día de la Madre, ni siquiera cuando murió Robert. Pero ahora, cuando necesitaban mi dinero, de repente se mostraron tan considerados como para gastarse 200 libras en un ramo ostentoso. Puse las flores en la mesa del comedor y esperé la llamada de seguimiento. Llegó en menos de una hora. «Hola, mamá. ¿Has recibido nuestra pequeña sorpresa?» La voz de Nora era artificialmente alegre. «Son preciosas. Gracias. Solo quería que supieras lo mucho que apreciamos todo lo que has hecho por nosotros a lo largo de los años. Sé que no siempre he sido la mejor nuera, pero quiero cambiar eso. La mejor nuera. Esta mujer apenas me había dirigido la palabra en 2 años, salvo para hacer comentarios sarcásticos sobre mi ropa o mi cocina. Es muy amable por tu parte, Nora. Me preguntaba si te gustaría ir de compras este fin de semana, quizás hacernos la manicura, pasarnos un día de chicas con la mujer que una vez le dijo a Michael que yo era demasiado dependiente cuando llamé para ver cómo estaban durante una tormenta. Lo pensaré, le dije. El 8º día trajo una carta manuscrita de Jake, mi nieto de 12 años. Su letra, normalmente horrible,
Estaba sorprendentemente clara, lo que sugería que le habían obligado a escribir varios borradores. Querida abuela Dorothy, comenzaba. He estado pensando en lo brillante que eres y en que no te lo digo lo suficiente. Eres la mejor abuela del mundo y te quiero mucho. Espero que podamos pasar más tiempo juntas y hacer cosas divertidas. Con cariño, Jake. La carta era muy bonita, pero apestaba a influencia parental. Jake nunca había utilizado la palabra brillante para referirse a una persona en toda su vida, y desde luego nunca había expresado ningún deseo de pasar tiempo conmigo. Llamé a Michael esa noche. La carta de Jake me ha emocionado mucho, le dije. Oh, ha sido idea suya. Se siente muy mal por no estar más unido a ti. Michael. ¿Sí? Deja de mentirme. Sé que le has enseñado a escribir esa carta, igual que le enseñaste a Emma a llamarme. Silencio. Mamá, no sé qué. Paragraph. Para allá. Si quieres reconstruir nuestra relación, tiene que basarse en la honestidad, no en actuaciones, ni en manipulaciones, ni en llamadas telefónicas con guión de niños confundidos. Estamos intentando demostrarte que nos importas. Estáis intentando demostrarme que podéis seguir un guión cuando hay dinero en juego. Hay una diferencia. Colgué, sintiéndome agotada. Esto no estaba funcionando como esperaba. En lugar de un cambio genuino, los veía hundirse cada vez más en el engaño. Pero les había dado 30 días y yo era una mujer de palabra. Simplemente no estaba segura de cuánto más drama amateur podría soportar. 2 semanas después de que comenzaran su actuación, descubrí algo que lo cambió todo. Estaba almorzando con mi amiga Margaret en nuestro bistró favorito cuando mencionó que había visto a Nora en el club de tenis. Le estaba contando a todo el mundo lo de tu crisis nerviosa, dijo Margaret, con voz cuidadosamente neutra. Dijo que habías estado actuando de forma errática desde que Robert murió, tomando decisiones financieras impulsivas. La taza de café tintineó contra el platillo cuando la dejé sobre la mesa. ¿Qué dijo? Al parecer te has vuelto difícil de manejar y están considerando someterte a una evaluación por problemas de competencia. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mientras me enviaban flores y cartas de amor, al mismo tiempo estaban sentando las bases para declararme mentalmente incapacitada. Margaret, ¿estás completamente segura? Dorothy, te conozco desde hace 30 años. Eres la persona más inteligente que conozco. Pero Nora fue muy convincente. Varias mujeres asintieron con simpatía. Pasé el resto del almuerzo aturdida. Cuando llegué a casa, llamé inmediatamente a James Richardson. James, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente sincero conmigo. ¿Alguien se ha puesto en contacto contigo para preguntarte sobre mi estado mental o mi competencia financiera? Hubo una larga pausa. Dorothy, probablemente no debería contarte esto, pero Michael llamó la semana pasada. Dijo que le preocupaban algunas decisiones financieras inusuales que habías tomado. Preguntó sobre el proceso para evaluar la competencia de una persona. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué le dijiste? Le dije que eras completamente competente y que cualquier evaluación de ese tipo sería una pérdida de tiempo para todos. Pero, Dorothy, el hecho de que él preguntara, sé lo que significa. Después de colgar, me senté en mi silla y me quedé mirando las rosas blancas que me habían enviado. De repente, cada pétalo me parecía una mentira. Cada fragante flor formaba parte de un elaborado engaño diseñado para hacerme parecer inestable cuando, inevitablemente, rechazara su falso afecto.
No estaban tratando de recuperarme, estaban preparando un caso en mi contra. Pensé en todas las llamadas telefónicas cuidadosamente orquestadas, el repentino interés por mi bienestar, las flores, las cartas de los niños. No era amor, era evidencia. Evidencia de que eran familiares cariñosos y atentos que se ocupaban de una anciana difícil e irracional que los había rechazado sin motivo. La revelación debería haberme destrozado. En cambio, me llenó de una furia fría y calculadora que no había sentido desde que era lo suficientemente joven como para luchar sucio. ¿Querían jugar? Muy bien. Pero habían olvidado que yo llevaba mucho más tiempo que ellos jugando a este juego, y que era mucho, mucho mejor que ellos. Pasé el fin de semana planeando. El lunes por la mañana sabía exactamente lo que tenía que hacer. Primero, llamé a James y concerté una cita para una evaluación completa de mi competencia mental con el neuropsicólogo más respetado de Londres. Dorothy, no es necesario que... comenzó James. Sí, lo es. Cuando esto termine, quiero documentación que demuestre que estoy en pleno uso de mis facultades mentales y soy capaz de tomar mis propias decisiones financieras. A continuación, llamé a Michael. Mamá, ¿cómo te encuentras hoy? Su falsa alegría empezaba a resultarme irritante. En realidad, Michael, he estado pensando en nuestra conversación y he decidido que tienes razón. ¿Sobre qué? Sobre reanudar los acuerdos financieros. He sido demasiado dura, demasiado emocional. Echo de menos nuestras cenas familiares. Echo de menos formar parte de vuestras vidas. Quiero arreglar esto. El alivio en su voz era palpable. Mamá, eso es maravilloso. Sabía que cambiarías de opinión. Eres una persona tan cariñosa y generosa. Quiero cenar este viernes, todos juntos, incluyendo a Emma y Jake. Quiero pedirte perdón como es debido y hablar sobre cómo seguir adelante. Por supuesto, Nora se sentirá muy aliviada. Ha estado muy preocupada por ti. Apuesto a que sí. Esa tarde volví a llamar a una investigadora privada llamada Patricia Chen, a quien James me había recomendado años atrás para asuntos familiares discretos, cuando Robert tenía problemas con sus socios comerciales. Señora Patterson, necesito saber todo sobre la situación financiera de mi hijo y mi nuera. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, deudas, activos, patrones de gasto. También necesito que compruebe si han consultado a algún abogado recientemente. Hay algo que no me cuadra en su comportamiento. Patricia ya había hecho un trabajo preliminar sobre mi familia durante las disputas comerciales de Robert, por lo que tenía archivos y contactos. Su informe actualizado llegó el jueves por la mañana y era aún peor de lo que sospechaba. Michael y Nora se estaban ahogando. Más allá de los gastos obvios que yo había estado cubriendo, habían acumulado una enorme deuda en la tarjeta de crédito. La adicción de Nora a las compras era mucho más grave de lo que yo había imaginado. Debían dinero por los 2 coches, habían hipotecado la casa por segunda vez y estaban atrasados en el pago de la matrícula escolar de Jake. Pero el descubrimiento más interesante fue una cuenta bancaria que yo no conocía. Una cuenta en la que habían estado depositando y retirando inmediatamente grandes sumas de dinero durante los últimos 2 años. Mi dinero. Habían estado tomando los fondos que yo les proporcionaba y transfiriéndolos a una cuenta separada antes de pagar sus facturas. ¿Por qué harían eso a menos que estuvieran planeando algo? La respuesta llegó en forma de documentos de planificación financiera que Patricia había descubierto.
documentos que mostraban que habían estado trabajando con un abogado para establecer la tutela de mis bienes desde la muerte de Robert. Comenzó justo después del funeral, cuando yo estaba desconsolada y haciendo grandes donaciones económicas para sobrellevar mi pérdida. Llevaban 5 años planeándolo: el distanciamiento gradual, las exigencias cada vez mayores, la crueldad casual. Todo estaba diseñado para establecer un patrón: la viuda generosa pero inestable que necesitaba protección contra su propio mal juicio. Creía que les estaba enseñando una lección sobre el respeto y la gratitud. Ellos habían estado jugando un juego mucho más peligroso. La cena del viernes iba a ser muy interesante. El viernes por la noche me senté a la cabecera de la mesa del comedor de Mikkel y Nora, observándolos interpretar sus mejores éxitos de afecto falso. Se habían esforzado al máximo para esta cena, utilizando su vajilla buena e incluso encendiendo velas. Emma y Jake parecían genuinamente felices de verme, lo cual era el único punto positivo en esta elaborada producción. «Mamá, estás estupenda», exclamó Nora, aunque su sonrisa nunca llegó a sus ojos. «Ese vestido te queda muy bien». Llevaba el mismo vestido negro que había llevado al funeral de Robert. Ella lo había elogiado antes, cuando todavía fingía que le caía bien. «Gracias, querida. Estás preciosa, como siempre». Michael levantó su copa de vino. «Quiero hacer un brindis, por la familia, por el perdón y por mamá, por ser la mujer más generosa y cariñosa que conocemos. Por la abuela», corearon Emma y Jake, y su entusiasmo era tan genuino que me dolió el corazón. Pasamos el entrante y el plato principal con su actuación en pleno apogeo. Me preguntaron por mi salud, mis aficiones, mis planes para las vacaciones. Se rieron de mis historias, elogiaron mis joyas y me trataron como a la querida matriarca de la familia que nunca habían considerado que fuera. Fue realmente magistral. Si no hubiera sabido lo que sabía, quizá me habría engañado. Después del postre me levanté. «Hay algo que quiero decirles a todos ustedes». Michael y Nora se inclinaron hacia adelante con expectación, probablemente anticipando mi disculpa entre lágrimas y mi promesa de restablecer su financiación. «Estas 2 últimas semanas han sido muy enriquecedoras. Michael, tu repentino interés por mi salud diaria ha sido conmovedor. Nora, tu invitación para ir de compras fue muy considerada. Y niños, vuestras cartas y llamadas telefónicas han significado mucho para mí». Estaban prácticamente radiantes de expectación. Me ha hecho darme cuenta de lo mucho que me he estado perdiendo, de lo importante que es estar verdaderamente involucrados en la vida de los demás. Michael asintió con entusiasmo. «Exacto. Eso es precisamente lo que hemos estado intentando demostrarte. Por eso he decidido involucrarme mucho más en la gestión de todos nuestros asuntos. Ayer me reuní con James Richardson para revisar los documentos del fideicomiso familiar». La sonrisa de Nora se desvaneció ligeramente. «También me hice una evaluación psicológica completa solo para asegurarme de que estoy tomando decisiones acertadas. El resultado es que mi salud mental está perfectamente». Michael palideció. «Y contraté a un investigador privado para que hiciera una revisión financiera exhaustiva, muy exhaustiva». El silencio en la habitación era ensordecedor. Busqué en mi bolso y saqué el informe de Patricia, colocándolo sobre la mesa entre nosotros. ¿Sabías que es ilegal establecer la tutela financiera sobre alguien mediante medios fraudulentos? James se mostró bastante preocupado cuando revisó tus documentos de planificación.
Nora se levantó bruscamente, haciendo que su silla rozara el suelo. No sé qué crees que has encontrado, pero he encontrado pruebas de 5 años en las que has estado tramando sistemáticamente para que me declararan incompetente y poder controlar mis activos de forma permanente. La cuenta bancaria separada, los documentos de tutela, los testigos que has estado cultivando y que pueden testificar sobre mi comportamiento errático. La voz de Michael era apenas un susurro. Mamá, no es lo que parece. ¿En serio? Porque parece un fraude. Parece maltrato a una persona mayor. Parece que 2 personas decidieron que era más fácil robarme a mí que ganarse la vida por su cuenta. Emma y Jake miraban a sus padres con expresión horrorizada. Esto es lo que va a pasar, continué con calma. Vais a hacer las maletas y a mudaros de esta casa antes de que acabe el mes. La casa que yo compré, por cierto, lo que significa que puedo desahuciaros cuando quiera. Vais a buscar trabajo, trabajo de verdad, y vais a empezar a vivir dentro de vuestras posibilidades. Y si alguna vez, intentáis volver a poneros en contacto conmigo, presentaré cargos penales. James me asegura que tenemos pruebas más que suficientes. Me dirigí hacia la puerta y me volví por última vez. Y voy a cambiar mi testamento. Ahora todo el patrimonio irá a parar a organizaciones benéficas. Enhorabuena, Michael. Tu codicia te acaba de costar 47 millones de libras. Los mismos 47 millones que pensabas robar mediante una tutela fraudulenta. El viaje a casa fue tranquilo. Por primera vez en años me sentí verdaderamente libre. Algunas lecciones cuestan más que otras, pero ver a mi hijo aprender que el respeto no es opcional valió cada centavo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu opinión importa.